por cualquier medio les bendecimos en el nombre del Señor Jesús y oramos que la palabra que vamos a impartir sea de bendición, de iluminación, de exhortación y de consolación para cada uno de aquellos. Pues depende de lo que necesites, ¿verdad? De parte de Dios, que la palabra sea lo que tú necesites en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues tenemos aquí algunas cuantas cuestiones. Me parece que estamos en el capítulo 3, ¿sí, verdad? Capítulo 3 del primer libro de Reyes. Y ya obviamente estábamos viendo la situación de Salomón con su distracción, con todo lo que creo que batalló de no vivir en el temor de Dios. Entonces, aquí en este particular encontramos también, leemos de los versos, capítulo 3, versos 2 al 4, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos días. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón en aquel lugar. Los lugares altos casi siempre los vamos a encontrar nosotros relacionados con la idolatría. Con la idolatría. Entonces, tal vez por eso se menciona como una cuestión destacable, porque si nosotros vamos a checar luego, Salomón se pervierte, porque construye templos a los dioses o ídolos que veneraban sus mujeres, las mismas mujeres que tenía. ¿Por qué es tan sencillo? Porque no era un hombre que tuviera cuyo corazón se aferrara, por así decirlo, a la revelación divina. Bien que tuvo encuentros, porque eso es lo maravilloso. Salomón, lo vamos a ver luego en la dedicación del templo, la gran oración. Primero de Reyes, capítulo 3, estoy en los versos 2 al 4. Y Salomón, pues vemos como que a pesar de toda la revelación y todos los encuentros que tuvo, porque es magnífico en el inicio de su reinado el gran corazón que tenía. Y bueno, con esto se cumple lo que dijo David: si tú le buscares, le hallarás. Ese es un hecho. Pero si lo dejas, obviamente, ¿qué va a pasar? Pues él te va a dejar también. Te va a terquear, yo le agregaría, te va a terquear, te va a buscar de una u otra manera, pero finalmente no haces caso, pues te va a abandonar, ¿sí? Entonces, Salomón de tiempo en tiempo subía al lugar donde estaba el tabernáculo, porque no había templo todavía. Al tabernáculo donde no estaba el arca del pacto, obviamente, pero como quiera tenía su sentido ir a ese lugar, a Gabaón, ¿verdad? Porque era el lugar en que el tabernáculo estaba, aun cuando el arca del pacto pues estaba en Jerusalén. Pero quiero resaltar ese punto, cómo Salomón tenía esa costumbre de los lugares altos, y la Biblia lo subraya. Después vamos a encontrar que es en los lugares altos donde ofrece o establece los altares de las mujeres, que ayer lo dije y lo vuelvo a decir de alguna manera, cómo este hombre, teniendo la gracia, teniendo la presencia, teniendo la bendición de Dios, se pierde, peca, igual como pecamos nosotros cuando pensamos que seremos la excepción, que Dios pasará por alto nuestro pecado, que Dios nos va a perdonar. La cuestión es que a veces no corregimos, no nos detenemos. Indudablemente Salomón tuvo la oportunidad de corregir todo el tiempo. Cuando empezó a desviar su corazón, seguramente tenía profetas a su lado. La pregunta es: ¿qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó con Natán? ¿Qué pasó con los sacerdotes que estaban cerca de él? ¿Cómo no lo corrigieron? ¿Cómo no le dijeron? Pero pues la verdad es que a veces cuando la gente ya determina su camino, no hace caso
de nada. Y obvio que al fin de cuentas el culpable, el responsable de sus decisiones y consecuencias, pues tendrá que ser el mismo. Por eso encontramos en algunas ocasiones, encontramos como no se mencionan ni a los sacerdotes ni a los profetas, ¿verdad? Aquí en este particular encontramos, por ejemplo, cómo Josué mete el tabernáculo a la tierra prometida y lo pone en Silo, Josué capítulo 18. En esos días duró todo el tiempo hasta los días de Elí, el profeta, ¿verdad? Y ahí está en Silo. Después de ahí, el arca de Jehová que regresa a Kiriat Jeraim, 1 Samuel capítulo 7, versos 1 y 2. Y luego Saúl restaura el tabernáculo en otro lugar, en Nob, 1 Samuel capítulo 21. Saúl mueve el tabernáculo a Gabaón después. Y ahí es donde queda finalmente el tabernáculo. 1 de Crónicas capítulo 16, versos 39 y 40. De ahí, de ese lugar, ¿verdad?, de Nob, David trae el arca de Jehová a Jerusalén y construye ahí para el arca una clase de tienda o carpa. ¿Qué cita quieres, hija? 1 de Crónicas capítulo 16, versos 39 y 40. Y luego dije que David trajo el arca a Jerusalén y construyó ahí una clase de tienda, de carpa temporal, ¿verdad?, para el arca de Jehová. Segundo de Samuel capítulo 6, verso 17, y segunda de Crónicas capítulo 1, verso 4. Entonces, aquí en este particular podemos pensar en algunas cuantas razones por qué David no trajo el tabernáculo de Gabaón a Jerusalén. Número uno, ¿verdad?, porque obviamente si el tabernáculo hubiera estado ahí, posiblemente el pueblo ya no hubiera construido el templo, ¿verdad?, el templo para el Señor, un templo de materiales con más, ¿cómo les diría?, como con más solidez, ya un templo que no es itinerante, porque el tabernáculo era eso, un lugar que se podía cambiar de un lugar a otro, era un templo itinerante el tabernáculo. Y de hecho en algún momento ustedes y yo leímos y estudiamos cuando a través del profeta el Señor le dijo: he andado errante desde que salieron de Egipto, desde entonces he andado errante, o sea, no ha habido casa para mí. Y Dios ni lo estaba pidiendo, porque a Dios no le interesan las construcciones, dicho sea de paso. A Dios le interesa más que todo el alma del hombre, lo que es desde el cerebro, que dicho sea de paso, creo que ya lo he enseñado aquí, el cerebro es el corazón del ser humano. Es ahí donde se gestan las buenas ideas, las malas ideas, donde se almacenan los buenos y malos sentimientos, donde podemos meditar lo bueno, lo malo. Entonces, en ese particular, después podemos entender que el tabernáculo era un edificio itinerante, una construcción itinerante, es una carpa propiamente dicho, y se movía solo cuando era necesario. Mover una carpa es un chambalal. Yo soy una persona que he manejado carpas de evangelísticas desde muy joven, y honestamente poner una carpa en un lugar requiere no solo el trabajo tremendo que exige la instalación. Nos aventamos todo un día a veces en instalar una carpa, y luego la iluminación, plataformas, todo lo que tiene que ver. Después, te imaginas cuidarla, tener gente 24/7 que cuide ese lugar, y eso es lo que pasaba en el tabernáculo de Moisés, el viejo tabernáculo de Moisés. Pues tenían que haber gentes ahí 24/7 cuidando todo lo que allí había. Entonces, después quitarlo también implica mucho trabajo. Y estoy hablando desde una carpa promedio, ¿no? Ellos traían una cuestión, un tabernáculo hermosísimo de pieles preciosas, de maderas muy elaboradas, cubiertas de oro, algunas de ellas, las del lugar santísimo, con capiteles de plata y bases de bronce, las que rodeaban
el tabernáculo, lo que viene siendo el atrio, o sea, todo era hermoso. Entonces andar moviendo mucho obviamente causa desperfectos o daños en los bienes. Nosotros tenemos, por ejemplo, ese problema aquí en lo que es nuestro edificio. Dejamos de mover los equipos porque cada que conectas y desconectas es ir amolando las cosas. Y no toda la gente tiene el cuidado. Hay quien, si hace veces a una conexión que conecta a la gente, en lugar de jalarle derecho, le jurgunea. Y quieras o no, va a reventar tarde o temprano, va a romper o la extensión o el contacto. Entonces, ¿te imaginas el tabernáculo? Andarlo armando y desarmando. Entonces, David decidió simplemente no moverlo porque no era necesario. Después de ahí, David estaba enfocado en algo, construir el templo. No estaba interesado en continuar el culto en el tabernáculo. No lo dejaron. Obviamente eso cambiaría muchas cosas, ¿verdad? Eso le quitaba mucho que hacer a los que cargaban, a los que estaban encargados de cuidar el tabernáculo, prácticamente de transportarlo. Y es un prototipo de cómo a posteriori Jesucristo, el descendiente de David, en lo natural, él viene a cambiar el sacerdocio y entra donde ya no hay sacrificios de animales. Ya no son sacrificios de animales lo que Dios espera de nosotros. Lo que espera Dios son sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, es decir, cambios radicales verdaderos. Ya no es la fachaleta de la ropa exterior, que todavía hay muchos que le ponen enfoque a eso y está bien, no hay problema, pero Dios se enfoca más en las cuestiones del alma, las cuestiones interiores, el cambio de la mentalidad, el cambio del vocabulario, el cambio de los sentimientos. El poder transformador del Evangelio tiene más profundidad. Entonces aquí en este particular encontramos obviamente que por esas razones David no se enfocó en la cuestión del tabernáculo, pero ya era casi como una profecía que iba a tardar tiempo, claro, cómo Dios iba a cambiar el sacerdocio levítico por un sacerdocio nuevo, un sacerdocio que no se quede nada más con los judíos de nacionalidad judía, sino que ese sacerdocio entra a todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Qué privilegio tan grande tenemos, donde todo lo que Él hizo, se cambia el sacerdocio, se cambia el sumo sacerdote, y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote de nuestra profesión, así lo dice la Escritura. Y nosotros juntamente con Él somos vestidos con vestiduras que no tiene que ver con ropas elegantes o no. Hay mucha gente que todavía se va con la rola en ese asunto, de que se preocupan mucho de la vestimenta exterior, y hay predicadores ahora con la apostolitis que hay en el mundo, donde todo el mundo se autotitula, no tienen ni 3 gatos en su congregación, ya son apóstoles, porque van a un rancho a visitar, porque van a algún lugar. O sea, el apóstol no es el que visita iglesias que otros establecieron. El apóstol es el que desarrolla ministros y establece iglesias. Y luego después, ¿verdad?, dentro de ese apostolado, pues trabaja en fortalecer los ministros y las iglesias que él levantó. Anótelo. Es el trabajo apostólico. No es un título, no se trata de titulitis, se trata del trabajo. Se trata de hombres que son capaces de dejar la salea embarrada en la tierra por amor al Evangelio. No son gentes que andan pidiendo ni ofrendas, ni andan exigiendo hoteles caros, ni vehículos blindados, nada de eso. Los verdaderos apóstoles ni hacen mucho ruido. Eso hace el trabajo, porque el trabajo del apostolado se refiere al oficio, no al título, al trabajo verdadero. Entonces ahí se las dejo como simple reflexión, porque los apóstoles nuestros, como Pablo, como Pedro, como todos esos grandes, obviamente dejaron el cuerpo en el campo, sufrieron, entregaron todo. Hoy hay apóstoles, eso entre comillas, ¿cómo se dice?, autoexaltados y autorreferidos, donde ellos son los apóstoles, porque ahora ya se trata de la cobertura. Me das cobertura, dicen.
Y el apóstol, pues que te da cobertura, siempre te va a exigir el diezmo, es lo primero que te va a pedir. No le importa un pepino tu alma, que le importa si le vas a dar diezmo, y si la congregación de la iglesia le va a dar el diezmo de todos los diezmos de la congregación. Muchos se manejan así. Entonces, cuidado, ahorita vivimos una época casi apostática, no apostólica. ¿Se escuchó eso? Ustedes escuchen, ustedes, pues qué, ustedes son cristianos, que no cuídense de ser cristianos y con eso tienen, pero como quiera quise referirlo porque sé que no nomás me ven ustedes y me ven ustedes, pero aquí vemos, por ejemplo, se cambió el sacerdocio y Jesucristo es el sumo pontífice, el sumo sacerdote de nuestra profesión y el apóstol y obispo de nuestra profesión. Él es el máximo. De ahí para allá, todos los nacidos de nuevo tienen la posibilidad de vivir bajo un sacerdocio y ejercer el sacerdocio neotestamentario, el sacerdocio mesiánico, el sacerdocio que entra bajo el gobierno y señorío de Jesucristo. ¡Pum! Cambio de tema. Entonces, en este particular ya encontramos a Salomón, ya acabamos con David porque no trajo el tabernáculo a Jerusalén. Y vemos cómo Salomón, cuando inicia, ya dije hace un momento que Salomón pues no había templo, así que él iba donde fuera, en los lugares altos. La Biblia no es un libro, no es un libro escrito por casualidad, no. Los temas que están ahí te dan pie para otras cosas. Te están soslayando, te están diciendo ya que Salomón era idólatra, que era un hombre que podía ofrecerle sacrificio a Dios o a cualquier Dios. ¿Sí? Ya tenía muchas mujeres a esas alturas. Algunos lo refieren a Salomón como que empezó a gobernar cuando era un adolescente, bajo el tutelaje de su madre. Pero ustedes chequenlo y van a ver que cuando su madre, la señora esta Betsabé, vino para pedir un favor a favor de su hermano, de Adonías, que le pidió que le diera a la mujer última que había tenido David, Salomón le contestó con todas las ganas y la puso en su lugar a la señora. O sea, ella no era la reina, ella no era la reina, él era el rey. Y su consorte, no me acuerdo el nombre, se los doy, Naamam, o sea, ¿cómo se llamaba la mujer esta? Que esa es la que realmente es la reina. Naamam, sí, ¿verdad? Ella es la que es la reina todo el tiempo. No aparece tampoco, está, ¿cómo lo puedo decir? Está opacada, es una reina gris. Está opacada por la luz tremenda de Salomón. Así hay hombres, así hay mujeres muy poderosos. Dios los guarde, Dios nos guarde a hombres y mujeres. Y a veces nuestra pareja, pues a veces no sobresale. El que sobresale es el ejecutivo, el ministro, hombre o mujer. Pero a veces no solo es eso, el problema es que Salomón, a causa de que es el ejecutivo, vamos viendo cómo se va enredando en la vida, ¿verdad? Con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, y finalmente acaba teniendo 700 reinas o 700 esposas. Eso nos habla de un hombre, ¿cómo se diría? Muy, deja busco la expresión. Bueno, al rato se las digo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Tú ves cuando Salomón es el hombrecito, ¿verdad? Que Dios desea, el hombre bueno. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven como de 40 años mínimo, anótelo, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar
tu pueblo tan grande? Pues hay varias cuestiones aquí muy interesantes que vamos a ver. Veamos primero que parece como que Jehová le aparece. ¿Y cómo sabe la gente que Dios le aparece en sueños a Salomón? Y donde Salomón interactúa con Dios en su sueño. Es un sueño, no es una visión. Él no está despierto, él está dormido. Él tuvo que haberle contado este sueño a alguien para que lo escribiera, ¿verdad? Para que le dijera, oye, tuve este sueño y me apareció Dios en mi sueño y me dijo que yo le pidiera lo que yo quisiera. Entonces, pues, lo que él me dé. Entonces, pues yo, pues le pedí que me diera sabiduría, ¿verdad? Le apareció Jehová a Salomón en sueños. Esos son de esos sueños que vale la pena soñar y recordar. ¿Cuántos de ustedes han tenido sueños que los han quedado un buen sabor de boca, que les ha dado una enseñanza, una lección, o simplemente una consolación en un momento fuerte de su vida? Qué bueno que lo tomes como de parte de Dios. Aquí Salomón dice que a él le apareció Jehová en sus sueños y le pidió, pues, que le pidiese lo que él quisiera que le diera. Y Salomón no ofreció, no pidió riquezas, no pidió nada de eso, ¿verdad? Y aquí vemos cómo le pidió, obviamente, conforme a la promesa que estaba dicha desde anteriormente. Y es algo que debemos de aprender, a pedir conforme las promesas de Dios. ¿Oyeron? A pedir conforme ¿a qué? A las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. O sea, Salomón conocía lo que Dios le había dicho a David a través de los profetas. Ahora él se basa en aquella vieja promesa de Dios, ¿sí? Y pide conforme a eso. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También en Juan 15, 7 dice, permaneciereis en mí y mis palabras permanecieran en ustedes, pedid todo lo que queréis. Qué interesante, ¿no? Pero hay que analizar qué significa permanecer, ¿sí? O sea, permanecer es una cuestión interesante. Y mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Entonces pidan lo que quieran. Y luego en la epístola primera de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y porque sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces hay que pedir conforme las promesas. Número uno, basarnos en la palabra, permanecer en la palabra, confiar en las promesas de Dios que son fieles, saber esperar en el Señor. ¿Se escuchó eso? O sea, no significa, como yo lo he dicho aquí, en una, espero que sea crítica sana, de cómo ahora en el neopentecostalismo o la idea neopentecostal, de exigirle a Dios, demándale a Dios, dile que su palabra dice y que está escrito, demándale. No, a Dios no le demandas tú, o sea, a Dios no, te pones las patadas con el jefe, te puedes encontrar en problemas. Mejor demándate a ti creer, mejor exígete a ti estudiar la Sagrada Escritura, mejor disciplínate a orar y a esperar al fin de cuentas la voluntad de Dios, porque parte del esquema de oración que Jesús nos enseña es la soberanía de Dios no se toca. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra, aunque nos cale, a veces nos cala, a veces sentimos como que no nos oye, a veces queremos hasta llorar y a lo mejor hasta lloramos de dolor por los males que tenemos o las angustias o tristezas que nos sobrevienen y parece como que Dios anda de vacaciones o no le importamos, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer cuando eso pase? Digo, porque en ese esquema
neopentecostal o carismático, donde parece que Dios es nuestro gato y tenemos nomás de que le digas si Dios tiene que moverse y a la voz de ya. Esa es una línea. Y la otra línea es que si Dios no te contesta es que andas en pecado. No, pues olvídate, si a esas vamos, entonces estamos bien amolados, ¿verdad? Porque pues venimos del pecado y todavía pecamos de tiempo en tiempo, de una forma o de otra, si no de una de otra. A ver, hasta sin pensarlo, como dije no sé cuándo, ¿verdad? Salomón, yo creo que pensó, lo dije hace rato, yo creo que pensó, no, esto no es pecado, yo soy el rey. ¿Y sabes qué piensas tú de ti? Que tú eres, como dijo el hermano Vicente, pero sigo siendo él. Ahí en tu silla está una reina, está un rey. A ti nadie te manda, a ti nadie te dice qué hacer, y te montas en ese machito, ¿verdad? De por aquí me voy, de este soy yo, y piensas, como quiera mi padre me ama y me va a dar lo que yo quiera y me va a perdonar. Cuando yo llegue y le pida perdón, me va a perdonar. No te atengas, porque de repente, cuidado. Y la otra cuestión es que pensamos que porque Dios es nuestro Padre nos va a dar siempre lo que pedimos cuando lo queremos. Y yo le he procurado enseñar a la gente que yo sirvo, también un no es respuesta. La soberanía de Dios no se toca. ¿Y si no te contesta? ¿Y si no te da la respuesta que quieres, te vas a desconvertir? Pues no, ¿verdad? Entonces, digo, no te aconsejo que te desconviertas, te puedes desconvertir. Te aconsejo que te quedes con Cristo. Ahora, a veces no les han dado ganas de zafarse cuando la cosa está muy dura. Acá entre nos. ¡Ay, de qué me sirve! Yo he oído gente así, muy querida. ¿Y de qué me sirve ser bueno y servir a Dios? Y mira, estoy bien mal. Y Dios no me contesta. Y yo les digo a veces ni me contesta. De veras. Yo me acuerdo cuando estaba muy enfermo de sinusitis. Royce Higuado, Dios lo bendiga, un pastor allá en no sé si está déjenme acuerdo dónde está, por allá por Nuevo México creo, o Phoenix, o por allá por aquellos lados de Phoenix o de Nuevo México. Y este pastor era pastor en ese tiempo en un pueblo llamado Gómez Farías, Chihuahua. Y entraba en la noche a ver al gran predicador, no sé por qué entraba, pues yo dejaba la luz prendida, y entraba y me encontraba sentado en la cama. Pues digo ahí, pues sentado en la cama y con los pies en el piso, y batallando para respirar. Y me decían son de burla, médico, cúrate a ti mismo. Porque llegaban la gente, y tú sabes, Royce, si lo ves algún día este video, que así era, la gente llegaba a llevar testimonios y buscando al curandero. ¿Saben quién era el curandero? Según ellos, yo. Porque oración que hacía, oración que se contestaba, y curiosamente la mía no jalaba. Sáname, Jehová, ayúdame, Padre, que respire. Oye, toda la noche en vela porque no podía dormir, tenía bloqueado el sistema por la rinitis y un bronconón, y no me sanó Jehová, al menos no de la forma que yo esperaba. ¿Sabes qué tuvo que pasar? Que un otorrino me operara. ¿Le llamas milagro a eso? ¿Le llamas milagro? Bueno, tuve el milagro de tener el dinero, pagarle al otorrino, que el otorrino me anestesiara, me abriera la trompa para acá para arriba, me limpiara los huesos de aquí del área de área nasal, volvieran a poner la cachucha, me cosieran por abajo de aquí por dentro de la boca, y ya está listo. O sea, me hagan unos tubos ahí para respirar unos días. A ver, que no podía sanarme él sin que yo gastara un peso. Eso es otro problema que tenemos los pastores, somos bien codos a veces, no queremos pagar, y los evangélicos también. Por eso a veces bien tercos a que les hagamos oración para que el Señor los sane, para no gastar, y luego se alivia y no hay ni una buena ofrenda. Tacaños, es cierto. Pero bueno, el punto es que para que veas que a veces no sucede como queremos. ¿A cuántos les ha pasado que Dios no les ha, por así decirlo, entre comillas, póngale entrecomillado eso, no sé, que claro, al que quiera poncharle el video y sacar una herejía y la saca, diciendo Dios no sana? No, sí sana, yo con un milagro, los he visto, los he palpado aquí, mira, aquí he sentido el fuego del milagro y lo he visto suceder, pero curiosamente en mí, como he batallado, de veras. Entonces,
Si Dios no te sana, ¿qué va a hacer? Bueno, yo por lo menos le he dicho, mira, aunque no me sanes, yo te sirvo. Y aunque me mates, yo te voy a servir. No, pero no hay bronca, o sea, nuestro amor no tiene que ver con billetes, ni con que me des o no me des. Yo voy para allá. Tanto hiciste por mí al salvarme, que no puedo dejarte porque de ti he recibido solamente bienes. Los males que de tiempo en tiempo me afectan son males genéticos, son males temporales, son males del cuerpo. Pero mientras mi alma esté sana, estoy bien, porque el cuerpo este es temporal. Algún día lo voy a cambiar a este estuche mugroso por uno mejor que me tienen en los cielos. ¿Y ustedes? Entonces, esto es temporal. El alma es eterna. Entonces, Salomón se pone y empieza a agradecerle a Dios la misericordia que había tenido con su padre, ¿verdad? Y Salomón se dice joven, dice yo soy joven, aunque realmente no era tan joven. Más que todo la juventud o inexperiencia o la novatez de Salomón se debe a que nunca había gobernado, a que era novato en esa cuestión de gobernar gente. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a posiciones de dirigir personas en las empresas, en alguna supervisión, en alguna dirección o en algún trabajo X, o también ser sobrestante o de algo en una construcción, o tal vez de pastor en una congregación o líder de alguna área de la congregación? Y tenemos que tener la humildad de entender que aunque tengamos los títulos y que estudiamos diferentes subespecialidades en diferentes ramas, tratar con gente es otra cosa. Tú no sabes cómo la gente reacciona y tú tendrás que tener la inteligencia emocional para saber manejar conflictos y ser una persona que une. Inclusive como padres tenemos a veces conflictos, no sabemos cómo conciliar conflictos entre los hijos. ¿Oyeron eso? Hasta como padres. Entonces Salomón, cuando él dice de su ¿cómo se llama? De sus discapacidades, está hablando de lo tremendo que enfrentaba o sea, era un líder, el líder general de una nación, de un reino pujante que le había dado su padre, de un reino que era grandísimo desde prácticamente las fronteras con Egipto hasta el gran río Éufrates que tiene que ver con Babilonia o Irak, ¿verdad? Y aparte lo que es ahora Israel. Entonces era un imperio muy grande. Entonces él le pide a Dios que le dé un corazón entendido. ¿Oyeron? ¿Un corazón qué? Entendido. No quería mucho conocimiento, quería entendimiento, que no es lo mismo. El entendimiento es la capacidad de razonar, o también agréguenle por ahí la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, porque obviamente es un hombre que lo vas a ver, ya lo vimos, pues tomar grandes decisiones de las encomiendas de su padre, y tuvo que tomar decisiones. No es tan fácil decir, pues mátame a ese fulano, o mátame a ese perengano, o mátame al otro. Pues hombre, te la vas a pasar matando gente todo el tiempo, pues ojalá, ¿verdad? Y luego eran gentes que pues también tenían situaciones. Entonces la expresión entendido es el que sabe escuchar. ¿Y saben cuál es el problema muchas veces de los líderes? ¿Oyeron cuál es el problema de los líderes? No sabemos escuchar. A veces oímos una cosa y decimos otra, y entendemos otra, interpretamos otra. A veces entre las parejas hay ese problema. No sabemos escuchar. Yo siempre tengo la expresión, para escuchar hay que saber callar. Saber escuchar es saber callar y razonar y tener el temple de seguir oyendo al que habla, aunque a veces no tenga, según tú, la razón. Cuando tú dejas hablar a la gente sola da sus respuestas. La gente sola a veces saca sus conclusiones. La gente sola a veces dice, no, vea que estoy mal. No, es que sí, porque yo, y solo a veces sacan todas sus conclusiones solitos. Pero, y ya lo se van diciendo, qué sabio es el hermano Javier. Me dio un consejo, no, y no, hombre, uno a veces ni habla.
solos se hablan, solos se contradicen y no solo se dan el consejo. ¿Qué hizo uno a veces? Saber oír, escuchar atentamente, que esa es la cuestión que desde el tiempo antiguo le había dicho Dios al pueblo a través del gran pastor de Israel, Moisés, el Rayamema. Le dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, dieres oído a sus mandamientos, estatutos y decretos. Todo eso tiene que ver con escuchar. ¿Oyeron eso? Con escuchar, que no es nada más el oír, el golpeteo de las palabras o el tener una información X, significa analizarla y practicarla al fin de cuentas, ¿sí? Dame un corazón entendido. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 18, ora por la iglesia para que Dios alumbre los ojos del entendimiento de la gente. Eso es el asunto, un corazón entendido, o que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento. Saben que en la iglesia ese es un gran problema. Hay muy poca gente con los ojos del entendimiento iluminados. Yo lo he visto una y otra vez, y yo creo que yo también he pasado por esos tiempos. Entonces aquí en este particular el entendimiento, el discernimiento, la capacidad de razonar te da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Aunque hay gente muy viva, muy lista, cuando quieren manipular tus emociones, las lágrimas, la tristeza expuesta, puede ser una arte de manipulación. Yo le llamo hechicería, y de eso hay como hay en las iglesias. Ya no dijeron amén, nomás pujaron. Pero también allá los están en las redes. Eso se da mucho en las familias, eso se da mucho en las relaciones de pareja. También la mujer nomás quiere que el marido haga lo que ella quiere, y unas cuantas lágrimas, y una cara triste, demudada, angustiada. Y anda el hombre queriendo, porque si la señora está bien, todos estamos bien. Si la señora está mal, no van a contestar porque la mayoría son mujeres aquí y los hombres están ahí a un lado de ellas, algunos nos meten broncas. Pero bueno, yo puedo decir, si la mujer está bien, todos estamos bien. Si la mujer está mal, todo está mal, todo va a estar mal. Cuidado cuando trae migraña. Cuidado cuando se levanta que le duele quién sabe qué. Entonces, a veces no es que esté enferma, es que algo quiere y va a buscar la forma de conseguirlo. Es otra clase para otro día, ¿okay? Pero Salomón recibe la capacidad de discernir a través del entendimiento. Entonces el verso 10 al 15 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Está en sueños. Acuérdense que Salomón no es un niño, ya les había dicho, Salomón es un señor de 40 años. A él lo han estado capacitando, su mamá lo metió a la escuela de los reyes, lo metió a cuestiones, quién sabe cuántas clases habrán para desarrollar gobernantes del mundo, pero tienen que tener ciertos niveles de conocimiento, y la mamá no perdió el tiempo. Ella lo metió a la escuela del gobierno, lo enseñó las promesas que habían de Dios para su padre, y los beneficios que el rey siguiente pudiera obtener a través de las promesas que Dios le había hecho a David. No es nada más que te entreguen la empresa, no es nada más que te entreguen la herencia, es que te enseñen cómo administrar lo que Dios le ha confiado a tus padres. Porque si no, sucede como al hijo pródigo. El hijo pródigo tiene un gran problema. El problema del hijo pródigo es que a él le entregan la parte de los bienes que le corresponde, y en 2 o 3 patadas lo despilfarra, en 2 o 3 patadas pierde todo. Entonces, a veces sucede, si nosotros le enseñamos a los hijos la administración, el cómo llevar el negocio, el cómo desarrollar el ministerio inclusive, pero yo ya les he dicho, mi evangelio no es nada más ecléctico o eclesiástico,
No, no tiene que ver con cuestiones de fe nada más. La vida es mucho más y pasamos mucho tiempo más en otras cosas, inclusive que en las cuestiones de fe. Pero la fe, cuando está bien llevada y bien entendida, te puede dar la habilidad de vivir una vida sobrenatural y de sobresalir adelante, ¿sí? Entonces tus padres que te heredan o que te apoyan o que te siembran dinero para que tú pongas tu negocio, debían de enseñarte que ese no les costó, ¿verdad? Que se los vas a regresar en buena manera y que sabes qué, y que administres tu negocio, que no porque ganaste 100 pesos hoy te puedes gastar 120, ni siquiera en herramientas. Tienes que entender que el negocio tiene que ir dando, ¿sí o no? Tiene que ir dando. No, bueno, es otra clase, para otro tiempo. Por ahorita más estoy aquí con Salomón, ¿verdad? Entonces a él le enseñaron. Pero a pesar del conocimiento que él tenía, él entiende, soy ignorante en estos terrenos. Entonces, seguramente Dios lo ayuda. Dice la escritura aquí, me demandaste para ti inteligencia para oír juicio. En la oración que leímos hace un momento, el diálogo que le hizo él a Dios, no encontramos que le dijera, dame inteligencia para oír juicio, le dijo, dame entendimiento. Pues ya viste lo que es entendimiento, inteligencia para oír. ¿Oyeron qué es entendimiento? Inteligencia para oír. Porque hay que oír. Y dentro de tu razonamiento ir discerniendo lo que es y lo que no es. ¿Sí? Entonces, he aquí hecho conforme a tus palabras, te he dado corazón sabio y entendido. Corazón, anótelo. Cardia, en griego, es el cerebro. Cardia, no es este trompito que traemos aquí. Esta es una bomba que sirve, es un músculo que sirve para bombear la sangre y purificar la sangre entre él y oxigenarla, sobre todo. El que purifica la sangre se llama hígado, ¿verdad? Pero el corazón oxigena y bombea la sangre que viene de las arterias y la pasa por las venas, ¿verdad? Y de esa manera hace todo su trabajo, pero no tiene capacidad, no tiene un ápice de razonamiento. Este trompito no tiene sesos. El que tiene sesos se llama cerebro. El que tiene conexiones electrónicas e interconexiones es el cerebro. Sí, entonces eso es muy importante, anótelo por ahí. Entonces en este particular, como tú me pediste, yo te doy un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En todos tus días. Ahí fíjese que no le dice que jamás va a haber otro en todos los tiempos, no, porque sí ha habido gentes mucho más ricas. De hecho, si quieren anotar el dato, Solimán el Magnífico, un emperador de Persia, de todo lo que fue Europa y todo eso, se alcanzó hasta la India, si no me equivoco, su imperio era el otomano. Bueno, la palabra Solimán es Salomón. ¿Oyeron eso? Solimán y Salomón es la misma expresión, una en otomano o árabe, musulmán, y otro en judío. Para que sepan ustedes. Y precisamente ese Solimán, ese fue tremendo, un gobernante poderosísimo. También acabó su reino, curiosamente, como el imperio de Salomón, muy mujeriego, muchos hijos, broncas entre las mujeres, acabó ahorcando a unos propios hijos él mismo y acabó gobernando el que la señora dijo que gobernara. Punto. Entonces, muy parecidos, porque lamentablemente cuando los hombres no sabemos usar el cerebro y nos gobierna la testosterona, ya se amoró el negocio. Pobre de la gente que está bajo nuestra dirección, padres, pastores, gobernantes
o líderes que no saben usar el cerebro y en lugar de eso usan la testosterona, ya se amoló su descendencia y su negocio y su iglesia. Levanto la mano y digo, ayúdame, Señor. No, ustedes no, pues ustedes que, pero pueden hacerlo, ¿verdad? Dicen, no, sí, también, ayúdanos. Por eso caen grandes familias, por eso se destruyen grandes empresas, por eso grandes imperios han sido destruidos, porque el líder principal no ha tenido dominio de sí mismo, no ha tenido gobierno de sí mismo. Entonces, en este particular, Dios le dice lo siguiente: y también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Por eso mencioné lo de Solimán el Magnífico en los 1600 y pico después, acá en Europa y todas esas regiones de Turquía. Si anduvieras en mis caminos, fíjate bien lo que le digo, si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. O sea, a él le hablaron todo esto en un sueño. Qué bonito sueño, de veras. Donde Dios te aparezca, donde Dios te hable y donde Dios te diga, mira, estos son lo que yo espero de ti. Y Dios nos ayude, porque Él sí es claro en decirnos lo que Él espera de nosotros. Y a veces nos comprometemos y no cumplimos. Dice lo siguiente: cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, ahí en Jerusalén, obviamente, donde estaba el tabernaculito que David había hecho, la pequeña carpita que había hecho para el arca, un arca donde no había barreras, donde no había diferencias si era un gentil o un judío, si era un hombre o si era una mujer. En esa arca estaba prácticamente accesible, no habían tantas barreras como cuando estaba en el tabernáculo en Silo o en otros lugares. En el tabernáculo el arca estaba dentro de un lugar, un espacio muy reservado, con madera de acacia cubierta de oro. Era un lugar oscuro totalmente, era el lugar más íntimo del tabernáculo. Pero ahora no, lo tienen prácticamente expuesto. Toda una figura o un prototipo de Jesucristo nuestro Señor, que viene y nos abre la entrada amplia al reino de los cielos, donde no hay diferencia si es gentil o si es judío. Eso es lo que no entienden muchos todavía. ¿Cómo puede ser que tú, siendo un gentil, creas que puedes acercarte a Dios si es una cosa nada más los judíos? Pues es el gran problema de las religiones, que piensan que nomás ellos. El musulmán piensa que nomás él, el judío piensa que nomás él, el sikh piensa que nomás él, los de la sierra de China, los dalais, esos también piensan que nomás ellos. No, mi estimado, Dios abrió el camino nuevo y vivo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. El acceso es para todos. El camino se llama Jesucristo, no se llama Dalai, no se llama Buda, Mahoma, no se llama ni Abraham, para que no te equivoques, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Y hay muchos pobres que andan ahí vestidos hasta de judíos, son más mexicanos que el nopal, traen el nopal en la frente, los ingratos, pero ya andan con la ¿cómo se llama? La kipa y el talif y las naguas largas. Ahora son judíos. No, mi estimado, disfrazarse de judío no te hace judío. Es más, ni a los judíos que son nacidos judíos, con sus vestimentas judías y con sus flecos y sus filacterias colgándoles, ya no vale. Se cambió el sacerdocio y se cambiaron los rituales y se cambiaron los sacrificios. Hoy lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado, y sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y tú, para entrar a esos caminos, necesitas recibir al sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, el cual se entregó una vez por todos, el cual ascendió a los cielos llenándolo todo, y el cual bajó y dio mandamientos diciendo: id y predicad el evangelio. Todo aquel que crea será salvo, mas el que no crea será. ¿Y cuál es el creer? El caminar en los parámetros de él. Sencillo como eso. Entonces déjenle sigo, porque ya me apasioné mucho con eso. Que entonces le dieron todo eso en un sueño. ¡Qué bendición!
¿Sabes por qué Salomón en esos días soñaba así? Porque era un hombre que se ocupaba de la palabra. ¿Qué te acuestas pensando cuando te acuestas? Algunos dejan hasta la tele prendida para dormirse. No, pobrecitos, pues ¿qué sueños tendrán? De malas noticias, de secuestros, de violencia urbana, de cuánta tontería, porque conforme lo que te quedas oyendo es lo que vas a soñar. Y hay gente que en la noche hasta roncan como metralletas, porque pues claro es lo que están soñando las pobres criaturas. Mejor medita la palabra de Dios. Cuando, o sea, lo que tú le metes a tu mente, a tu psique, es lo que determinará tus sueños. Y tus sueños pueden determinar el destino, porque los sueños se vuelven metas, y las metas se vuelven proyectos, objetivos, y los objetivos se vuelven estilo de vida. Entonces pon a Dios delante de ti. Pongo a Dios en mis proyectos delante de él. Entonces Salomón en esos días pues soñaba, porque meditaba en la palabra, tenía las promesas de su padre cerquita de su corazón. Entonces vino y ofreció holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo un banquete para todos los que estaban ahí bajo su mandamiento, sí, bajo sus órdenes, agradecido con Dios, ¿sí? Entonces, ¿a dónde fue? A donde estaba el arca. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? A donde estaba el arca de Jehová, ¿sí? Entonces, en este particular, obviamente Salomón tuvo una buena actitud, un buen corazón, pero fíjate que lo tuvo en sus sueños. Pero cuando tú tienes un buen corazón en tus sueños es porque tienes un buen corazón en la vida cotidiana. ¿Qué te acuestas pensando? ¿Qué estás rumiando antes de acostarte? ¿Qué regurgitas en tu alma cuando vas a dormir? ¿Estás pensando en la gente que te cae mal? ¿Estás resentido, resentida porque te hicieron o no te hicieron? Por favor, ponte en paz y medita la palabra. Dios le dice a Salomón en que era un sueño: te voy a dar conforme a tus palabras, y hay cosas que no me pediste, pero te las voy a dar. Efesios capítulo 3 verso 20 nos dice el apóstol Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Salomón le pidió a Dios algo que tenía que ver con su carácter, no con sus posesiones, porque lo que somos es más importante que lo que tenemos. Pero a veces es al revés para muchos de nosotros. Entonces es importante que veamos nosotros, ¿verdad? Primero de Reyes capítulo 11 versos 4 al 11. Qué triste situación. A pesar de todos los dones que Dios le dio, su corazón se alejó de Dios. Los dones son para tu bien, son para tu desarrollo, son para que te enriquezcas, pero no dejes a Dios. A veces el que nos vaya bien es engañoso, porque qué bueno que nos vaya bien, qué bueno que hoy batallemos menos para comprar la comida, qué bueno que hoy podemos darnos el gusto de comprar carne y huevo. Ahí los hermanos de Estados Unidos están batallando para comprar huevo ahorita, ¿verdad? Pero bueno, ya hay chance, ¿no?, de hacerlos hasta huevo duro. Entonces, qué bueno que podamos tener la bendición, pero no dejemos a Dios, porque a veces la bonanza puede traernos vanidad a nuestro corazón. Y en alguna ocasión, creo que en 2 o 3 ocasiones he dicho en mis clases, que a veces la bonanza nos enferma y nos olvidamos de Dios. Traemos tantas ganas de comer que, no hombre, coman, vámonos, vamos a dar gracias, no hombre, de que ustedes coman. Dios ha sido bueno.
¿Cómo que vamos a orar, dar gracias al Señor? No ora por los alimentos, porque no hay que orar por ellos. Si ya los tenemos, hay que dar gracias y ofrecerle al Señor nuestra gratitud por lo que Él ha provisto. ¿Sí? Entonces, tengamos ese corazón humilde delante del Señor. Pero fíjate cómo este hombre tan sabio cayó en la condición de, al parecer, el más ignorante, que se le hincaba a cualquier mono. Llegó a hincársele hasta a Moloc. Pues no leería el ingrato las crónicas del sacerdote Samuel, cómo en sus tiempos Dios derribó los altares. Si fue Moloc el que lo tumbó, ¿verdad? Metieron el arca del pacto al templo de Moloc, los tremendos filisteos, y se los tumbó una vez. Dagón, perdón. Pues es casi la misma, hombre. Una gata nomás que revolcada. Los tremendos filisteos metieron al templo de Dagón al arca de Jehová y dijeron: aquí está como una ofrenda para que se note que el Dios Dagón es poderoso. No, hombre, tremendo Dagón amaneció empinado el otro día y tirado de cabeza. Y los sin brazos, y los sin piernas, y los sin brazos, sin piernas, sin cabeza. Y si le siguen, se los pulverizan, nomás que dijeron: no, este Dios es malo con nuestro Dios, vamos a sacarlo de aquí. Y se lo llevaron quién sabe para dónde. Y luego se los llenó de roña y de ronchas y de ratas y de tumores. Y hoy ya nos anda todos, ¿qué hacemos? Y consultaron a los brujos: oigan, ¿qué hacemos con el Dios, con el arca de Jehová? Dijeron: no, pues el arca de Jehová hay que volverla para allá. Hasta los brujos saben. Escúchame, curandero, brujo que invocas al diablo, hasta tú sabes, tú que invocas a la muerte, tú sabes que sobre la muerte y sobre el diablo hay uno superior. Ustedes no digan amén. ¿Ustedes por qué dicen amén? No, sí, pero le estoy diciendo a los brujos. Ustedes, ¿por qué ahorita cuando no deben decir nada es cuando amén, amén? Y cuando les digo que digan amén, están con pico apretado. Le estoy diciendo a los brujos y a las brujas, a los que invocan a la muerte o al diablo. Ustedes saben. Nomás aprieten el pico, aunque digan: pues es que ahorita no tienen que decir amén estos ni ustedes que están allá, a menos que sean los brujos y las brujas. Y los que invocan y traen tatuada la muerte y traen los dijes aquí de la muerte y del diablo. Miren, dirán lo que quieran, pero el Dios eterno es Jehová. Esos otros son sirvientes que Dios, y gatos que Dios manda cuando quiere a que hagan lo que Él quiere. Están en tinieblas de oscuridad, atados. Ustedes los empoderan, ese es otro rollo. Oiga lo que digo, ustedes los empoderan, esa es otra historia. Pero ustedes saben que hay un Dios por sobre todas las cosas. Y los brujos de los filisteos, los curanderos, los santeros de los filisteos, que eran brujos de veras, no charlatanes, dijeron: ¿saben qué? No pueden regresar el arca de Jehová así, no, porque los va a castigar. Mándenle esto y pónganle, y de ahí viene la onda de alguna religión que no voy a decir, de los milagritos, de mándale, si tienes tumores, pues haz unos tumores de oro, y la plaga de las ratas, a ratas de oro. Y así le mandaron ratas y tumores de oro cerca del arca del pacto, y dentro del arca Dios les pasó por alto, porque eran una bola de burros. Esos eran los ¿cómo se llaman? Los filisteos, ¿verdad? Los filisteos de Gat y de otros lados eran ignorantes, no les pasó nada, porque tú sabes que cuando Usa tocó el arca, Usa cayó muerto, porque Usa no era ningún ignorante. Al que sabe se le exige, al que sabe. Y el problema de los cristianos, ahora sí pueden decir amén, es que a veces saben y no practican. Pues ahora no quieren decir amén, ¿verdad? Entonces como que pues es que es cierto, a veces sabemos y no practicamos. Y la Biblia nos enseña muy claro en ese caso cómo Dios pasa por alto la ignorancia de los filisteos, los que mandan los dones y todo el rollo, ¿verdad? Pero como el pueblo siguiente, donde llegó el arca y abrieron el arca para ver qué había, les cayó la plaga, ahí los enjuició. ¿Por qué? Porque ellos no debían de haber abierto el arca. ¿Se escuchó eso? Ellos no debían de haber visto adentro para nada. Entonces, para concluir, porque son las 4:36 y yo debí de acabar a las 4:30, pero les voy a regalar un ratito más. No es para que vean
Cuando Salomón anda bien, Dios nos guarde. Por favor, levanten la mano todos y digan: Dios, ayúdame. A Salomón vienen dos prostitutas, dos señoras de esas que venden ramos, ¿sí? Vienen dos rameras, y las dos rameras habían parido, con diferencia de días, según esto, ¿verdad? De 3 días de diferencia. Entonces a una de ellas se le muere el niño. Esa es una historia que está en la Biblia, que la sabe mucha gente. Y buscaron el juicio de Salomón. Seguramente pasó tiempo, ¿no? Porque te recibe un rey, tampoco crees que es cosa de que aquí vengo y recíbame. Pues los reyes de entonces y de ahora son así de sangrones o de ocupadísimos, ¿verdad? Entonces, pues llegar con el rey, un problema de vecindad, de dos señoras, pues que no eran seguramente de muchos recursos, eran prostitutas, o quién sabe, a lo mejor si eran ricas, porque de eso hay en todos los niveles socioeconómicos. Y llegan y dice una de ellas: oye, pues fíjate que aquí mi compañera y yo vivimos juntas, y yo tuve a mi niño, y a los 3 días ella tuvo el de ella, pero luego se le muere el de ella, y estando yo dormida me lo cambia, el muerto donde yo estoy, y el vivo se queda ella. Ándale. Dice, le murió porque se acostó sobre él. Ustedes saben que si son accidentes que suceden inclusive en la actualidad. Entonces, aquí se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, ¿sí? El que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo vive. Y esta causa se le llevaron al rey, y así estaban ahí discutiendo enfrente del rey. El rey las oyó, en este caso Salomón. Y Salomón, ahí donde se oye la sabiduría salomónica, que tanto se usa eso, ¿verdad? De que mandó traer una espada. ¿Sí? ¿Mandó traer qué? Una espada. Y dijo el rey, obviamente la espada no se la dieron a él. Él no iba a partir al niño. Trajeron una espada significa traer una persona que maneja espada. Traer una espada. Y le dijo al hombre: parte al niño a la mitad, y le das la mitad a una y la otra mitad a la otra. Lo gritó la que se la mano: no, déjalo, dale el niño a ella. No hay problema, que el niño viva. Entonces Salomón supo que la mujer era la madre, y la otra que dijo: no, pártenlo, ni para ti ni para mí, pártenlo y que nos den la mitad y la mitad. Pues claro, no era la mamá. Y hay veces la gente, ¿verdad?, actúa mal, que no quieren, pues que no quieren que te vaya bien a ti. Ya perdieron ellos y dicen: pues ni para ti ni para mí. Y te agarran tirria y te echan coraje y te quieren que tú pierdas todo. Pero Salomón, con la inteligencia esa, lo que hizo fue que le entregó el niño vivo a la que era la madre, y a la que no era la madre, pues no le dio nada, no. Vaya, entierra a su niño, punto, o sea, ya lo había enterrado. De ahí se corrió la fama de Salomón por ese juicio, ¿verdad? Fíjate cómo tuvo la inteligencia para oír y cómo saber sacar la persona que estaba mintiendo. Entonces, ahí en ese particular, ¿sí? Ahí en ese particular, vemos cómo Dios operaba en sabiduría para con Salomón. Dios no miente. Lo que Él te ha dado no te lo va a quitar. Lo que Dios te ha confiado es tuyo, pero depende de ti servirle o no servirle. Dios no es tirano, ni es convenenciero, ni es caprichudo, de que cuando tú dejas de servirle, Él dice: pues entonces yo tampoco, y no hago esto, y no hago aquello. A veces la raza humana así somos: sí, bueno, pues me les quito de esta manera. A veces entre las parejas hay esos conflictos, donde andan viendo a ver, y nomás cómo tirarse el uno al otro y cómo lastimarse. Qué bueno que la sociedad que tenemos con Dios no es así. Dios permanece fiel. Vamos a seguir estudiando otras clases a Salomón, por lo menos unas cuantas clases. Hoy terminamos prácticamente con, ¿cómo se llama?
con Primero de Reyes capítulo 3, y yo le ruego a ustedes que lo que les toque aprender, lo que el Señor les haya dicho, a lo mejor ustedes lo confrontó con su brujería, porque tiene los ídolos ahí guardados dentro del ropero, dentro del armario, porque tiene todavía ahí sus costalitos negros, sus costalitos con sal negra, porque todavía tiene los amarres de brujería que le dio el curandero fulano o mangano o perengano, porque trae un coraje contra alguien. No siembres males, porque su cosecharás destrucción y muerte. Mejor ten temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a esta gente. Oro que la gracia de tu presencia sea sobre cada uno de nosotros. Amén.